El presente video es un video introductorio para explicar el diseño de un software interactivo destinado para el diseño de radioenlaces. El presente es un software diseñado en la plataforma de cómputo numérico MATLAB con la finalidad de crear varios escenarios de diseño de un radioenlace en la región de Venezuela. Este a su vez va a permitir establecer si la implementación de un radioenlace en una zona específica sería viable de acuerdo a los resultados teóricos obtenidos a partir de ciertos parámetros esenciales en la ingeniería de radioenlaces, tales como lo son la localización de las estaciones, la distancia que existe entre ellas, la frecuencia de operación, la altura de las antenas, el azimut, el índice troposférico, la zona de Fresnel y el presupuesto de potencia. Este software está diseñado en la versión de MATLAB 2016. Cuenta con una interfaz gráfica de usuario bastante sencilla, pero intuitiva, y nos va a permitir hacer el estudio de dicho radioenlace. Al detallar la figura, la interfaz, podemos observar que dicha interfaz está dividida en dos secciones. La parte de los parámetros de entrada en la que el usuario va a permitir o va a poder ingresar los datos de los parámetros principales del radioenlace en las condiciones en las que se plantea realizar dicho diseño, y los parámetros de salida, que son los resultados obtenidos después de haber realizado la simulación y los cuales serán de vital importancia para decidir si el radioenlace es factible para aplicar en esa localidad. Adicional a ello, y haciendo más hincapié en lo que serían los parámetros de entrada, en primer lugar tenemos una sección en la cual podemos ingresar las coordenadas geográficas o la posición geográfica de la antena transmisora en el mundo. En el caso de Venezuela se trabaja con un rango de latitud que va de 0,6 a menos 73.4 grados y un rango de 12,7 a menos 59.8 grados de longitud. Las coordenadas geográficas se pueden ingresar a través de este cuadro de texto o a través de este botón que se llama mapa TX, que representa un mapa de Venezuela en el cual a través de la herramienta puntero podemos seleccionar las coordenadas geográficas en las cuales queremos trabajar. También tenemos en esta sección la altura de la antena, la ganancia de la misma y la potencia. Esta altura de la antena transmisora es respecto a la referencia del terreno y está medida en metros. La ganancia de la antena transmisora medida en dBi, la potencia de la antena transmisora medida en dBm, las pérdidas en conectores y las conexiones del sistema medida en dB y las pérdidas por los cables y las guías de ondas usadas en el sistema medidas en dB. De forma similar tenemos una estructura para el caso del receptor o la antena receptora. Adicional a ello, contamos con otros parámetros que están definidos por la frecuencia de operación del radioenlace medida en GHz, la sensibilidad del receptor medida en dBm, que representa el valor mínimo de potencia que el enlace puede recibir de tal forma que sea factible. El índice troposférico, que es un factor adimensional que representa en grado o representa un grado y la dirección de la curva del haz que viaja desde la antena transmisora hacia la receptora y es usado como un factor de corrección. La atenuación, en esta sección tenemos tres tipos de atenuaciones. Estas atenuaciones nos representan factores que se escogen mediante un clic en estos botones y que nos van a
permitir definir cuáles son las condiciones de atenuación en el radioenlace. En el caso de la lluvia, se sabe que las gotas de lluvia ocasionan que parte de la energía de las ondas propagadas sean absorbidas. Para frecuencias menores a 3 GHz el efecto se puede considerar como despreciable. En el caso de niebla, la niebla genera una disminución de visibilidad del radioenlace dependiendo de la densidad de la misma y su efecto es considerable a partir de 20 GHz. Por último tenemos la atenuación por gases atmosféricos y para frecuencias superiores a unos 10 GHz, de acuerdo a la recomendación ITU, siempre está presente una cierta atenuación debido a la absorción de oxígeno y del vapor de agua, por lo que debe incluirse en el cálculo de la pérdida total de propagación. Estas, digamos, condiciones teóricas o condiciones en las cuales se presentan estos fenómenos están basadas de acuerdo a la recomendación ITU. En caso de los parámetros de salida, tenemos el azimut del transmisor, el azimut del receptor. El azimut es el estudio del azimut que está basado en 3 aspectos fundamentales. El verdadero, el cual indica la desviación de las antenas medidas en grados con respecto al norte real. El magnético, el cual indica la desviación de las antenas medidas en grados con respecto al norte magnético. Y por último el de elevación, que representa en ángulo la elevación de las antenas con respecto al plano de tierra. Adicional a ello tenemos la zona de Fresnel, la primera zona de Fresnel, que es un valor medido en metros de la primera zona de Fresnel del radioenlace. Tenemos una pequeña sección en la cual hay 2 botones, uno para el perfil 2D y uno para el perfil 3D, perfil topográfico. Estos 2 botones de la sección permiten obtener de forma gráfica el comportamiento de la línea de vista del radioenlace, tanto de forma bidimensional como tridimensional. El botón perfil 2D abrirá una ventana emergente en el que se observa la posición de ambas antenas, la línea de vista que hay en el radioenlace y el terreno, con la finalidad de darle al usuario una idea si con los parámetros ingresados del radioenlace, que son básicamente los parámetros de entrada, estará obstruido parcialmente o en su totalidad, mientras que el botón 3D abre una ventana emergente con la representación del perfil topográfico pero en 3D. Otros parámetros que son los que observamos aquí, y en ellos está constituido o establecido la distancia del radioenlace, que es la distancia de separación fijada como una línea recta entre las 2 antenas del radioenlace, medida en kilómetros. El punto de reflexión, que no es más que la distancia medida en kilómetros desde la antena transmisora hasta un punto de reflexión. Este punto es un punto de reflexión posible de la onda propagada. Existe una relación entre la distancia de radioenlace y el punto de reflexión, ya que si este valor es mayor que la distancia de radioenlace, entonces el sistema no está afectado por esta reflexión. El presupuesto de potencia, que no es más que la potencia medida en dBm recibida en el receptor de acuerdo a los parámetros y condiciones del radioenlace. El margen de desvanecimiento, que representa de forma cuantitativa la disminución de la potencia recibida en el sistema por factores que degradan la fidelidad del mismo, se mide en dB. Se tiene la disponibilidad, que representa el nivel de obstrucción del radioenlace generado por el terreno. Si el porcentaje es máximo, entonces el despeje es máximo, mientras que con un porcentaje de 0%, entonces no hay despeje, y esto se traduce en que no hay línea de vista. En el caso del despeje,
es la distancia medida en metros entre la línea de vista y el terreno en el enlace. El valor del SPEC indica si hay línea de vista o no en el radioenlace, o sea, si hay o no hay. Básicamente estos serían los parámetros. También tenemos una sección de recomendaciones, las cuales se les va a indicar al usuario dependiendo de los resultados obtenidos, cuáles pueden ser algunas soluciones para mejorar las condiciones de su diseño. Y adicional a ello tenemos una sección de atenuación que simple y llanamente nos va a dar los resultados obtenidos de las diferentes atenuaciones consideradas para el diseño del radar.